Fui salvada por un chico cuando éramos niños, pero él se transformó en un hombre posesivo y obsesionado, un CEO implacable. Durante 10 años, me mantuvo a su lado, manipulándome con la enfermedad de mi abuela para que me casara con él. Hizo todo lo posible para conquistar mi corazón, utilizando todos los trucos posibles. Pero, por más que intentara, nunca logró hacer que lo amara. Furioso, encontró a una mujer que se parecía tanto a mí que llegó a reemplazarme. Exhibieron su relación como un gran logro y, para muchos, parecía que el empresario finalmente había encontrado su verdadero amor. Un día, esa mujer, junto con sus cómplices, entró en mi casa con un plan terrible. Me agredió físicamente y me atacó con un objeto cortante, dejándome cicatrices en el rostro. Intentó humillarme, incluso quitándome la ropa, y a pesar de todo, parecía haberse sometido a una cirugía para parecerse a mí. Tragué el dolor y, en el fondo, sabía que ella intentaba hacerse pasar por mí, incluso pintando cuadros y copiando mi arte. ¿Qué más haría para intentar seducir a los hombres? No sabía lo que estaba a punto de enfrentar. Mientras sangraba y casi perdía la conciencia, el empresario finalmente apareció. Me tomó y me arrastró hacia él con una sonrisa de victoria. Annie, esta mujer estaba tratando de seducirte, escondida en nuestra casa. Ya me aseguré de que no lo lograra. La historia de cómo llegué hasta ahí comenzó mucho antes. Después de que mataron a mis padres a manos de los enemigos de la familia Palmer, el chico de mi barrio, ahora heredero de la familia, me llevó a su casa. Durante los 10 años siguientes, me controló con su amor obsesivo, manipulándome, siempre usando la enfermedad de mi abuela como una herramienta para mantenerme atrapada. Hace 2 meses, cansado de mi frialdad, encontró a una mujer que se parecía aún más a mi imagen y comenzó a exhibir esta nueva relación frente a mí, enviándome fotos íntimas con la esperanza de provocarme. Pero, en lugar de ceder, me quedé en silencio y comencé a pintar. Las paredes de nuestra casa, antes vacías, ahora estaban cubiertas de girasoles, un recordatorio de que nada podría quitarme mi esencia. La felicidad invadió mi corazón al saber que mi abuela pronto saldría del hospital. Felix Palmer había prometido permitirme verla pronto. Mientras me sentía emocionada y cantaba bajito, algo inesperado sucedió. Escuché voces desde afuera, y pronto me di cuenta de que no estaban solos. La mujer que parecía mi duplicado, Darcy, llegó al lugar, acompañada por un grupo de seguidores. Ella parecía aún más confiada, y la tensión entre nosotras aumentaba. Cuando vi a Darcy por primera vez, me quedé paralizada. Su apariencia, su mirada, su vestido, todo era idéntico a mí. ¿Cómo se atrevía a invadir mi vida? Ella quedó momentáneamente en shock al verme, pero pronto su ira la tomó por completo. Con un movimiento brusco me dio una bofetada. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Cómo te atreves a esconderte en la casa de mi hombre? Antes de que pudiera explicarme, me llevó de los pelos hasta el jardín, donde las flores de girasol que tanto amaba parecían ahora burlarse de mí. ¿Te hiciste una cirugía para parecerte a mí y te escondes aquí? ¡Qué valentía!, ¿no? Darcy estaba furiosa y dijo, sí. Y encima aprendiste a pintar como yo, ¿eh? No tienes límites. Me insultaba y humillaba, pero no pude evitar pensar en cuánto realmente había estudiado mi vida para hacerse pasar por mí. El dolor en mi rostro se intensificaba cada vez que me golpeaba, pero algo dentro de mí me mantenía fuerte. Soy la esposa legítima de Félix. Intenté explicarle. Si no me crees, puedo llamarlo. Me quitó el teléfono de las manos y con una sonrisa cínica, desbloqueó mi celular. El número de Félix estaba allí, con el nombre Amor. Entonces, llamó a él frente a mí. La llamada fue atendida rápidamente, pero su voz, fría y distante, sonó en el teléfono. Estoy en una reunión. Te llamo después. Ese sonido seco e indiferente me hizo darme cuenta de que el juego apenas comenzaba. Darcy se rió, provocándome. ¿Ves? Ese es el número de mi hombre. Ella insistió en que mentía, que no era más que una amante tratando de hacerse pasar por esposa. Su confianza era aterradora, pero sabía que, por más que lo intentara, Félix me amaba. Estaba a punto de probarlo. Cuando llamó al número que Félix siempre usaba para atenderme, algo sorprendente sucedió. La llamada no se completó. El número estaba inaccesible. Eso me dejó congelada, y Darcy, convencida de que mentía, sonrió victoriosa. Me dio otra bofetada con fuerza, sus uñas afiladas entrando en mi piel, pero lo peor aún estaba por venir. Lo que Darcy no sabía era que ese número era mi único acceso directo a Félix, y sabía que, en el momento adecuado, él vendría a rescatarme. La venganza apenas comenzaba, y todo estaba a punto de cambiar. No podía creer lo que estaba pasando. El dolor en mi rostro aún palpitaba, pero la ira crecía dentro de mí como una llama incontrolable. Darcy,
Esa mujer imbécil que intentaba suplantarme, ahora estaba de pie frente a mí con una sonrisa victoriosa. Pensaba que había ganado, que me había humillado lo suficiente, pero no sabía que el juego recién comenzaba. Me miró con desprecio. ¿Crees que Félix va a volver contigo? Se rió. Su risa era tan cruel como un cuchillo afilado. Él me eligió. Tú ya pasaste, Annie. Lo que no sabía era que Félix estaba ocultando más de lo que ella imaginaba. Yo conocía cada parte de su alma, y él sabía muy bien lo que estaba sucediendo entre nosotras. Solo que no sabía que yo había notado algo que lo cambiaría todo. Tenía pruebas, y no solo mensajes. Félix se estaba metiendo en una red mucho más compleja de lo que él podía imaginar. Darcy, todavía no entiendes, ¿verdad? Dije, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba de ira. No tienes idea de lo que está por suceder. No es solo una cuestión de amor, es una cuestión de poder. Y, lamentablemente para ti, sé más de lo que crees. Ella levantó una ceja, claramente desconcertada. Ah, ¿sí? ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Qué crees? Tu marido me adora. Y si piensas que tienes algo sobre él, estás más equivocada que nunca. Solo sonreí. Ella no lo sabía, pero había algo que estaba a punto de voltear todo de cabeza. Tenía en mis manos el secreto más sucio de Félix, y solo era cuestión de tiempo hasta que él descubriera que su perfecta amante no era quien él pensaba que era. De repente, escuché el sonido de un coche frenando en la entrada. Félix había llegado. Darcy miró hacia la calle, y por un momento vi un pánico fugaz en sus ojos. Rápidamente trató de cambiar su postura, forzando una sonrisa y arreglándose el cabello, pero yo sabía lo que estaba sintiendo. Ya comenzaba a darse cuenta de que tal vez no era la única mujer que Félix estaba ocultando, que el juego de la traición estaba a punto de ser desenmascarado. «Félix, amor», gritó acercándose a él con pasos rápidos y excesivamente apasionados. Félix no me vio de inmediato. Miró a Darcy, sonrió y se acercó a ella. Pero yo noté la vacilación en sus ojos. No estaba feliz, y eso me dio fuerzas. Ahora yo tenía el control. Cuando me miró, finalmente, la expresión en su rostro cambió. Era como si acabara de darse cuenta de algo que había ignorado por mucho tiempo. «Annie», dijo, más bajo de lo que esperaba. «¿Qué está pasando aquí?» La sonrisa de Darcy vaciló, pero no lo dejó ver. «Nada, querido. Solo le estaba explicando a Annie cómo están las cosas ahora», respondió rápidamente Darcy, con una voz más dulce de lo que sabía que podía ser. Crucé los brazos y di un paso al frente, acercándome a Félix. Algo me decía que esa noche cambiaría todo. Mi plan estaba en marcha, y él acababa de entrar en un juego que no sabía cómo jugar. «Félix, necesitas saber algo importante», dije, con mi voz firme. «Algo que Darcy no quiere que descubras». Sus ojos brillaron con una mezcla de curiosidad y cautela, y sabía que ahora estaba a punto de ver la verdadera cara de su amante. Y todo lo que tenía que hacer era esperar. No necesitaba decir más. Solo esperar a que la verdad saliera a la luz y destruyera todo. Félix me miró, confundido, tratando de entender lo que quería decir. Pero antes de que pudiera reaccionar, Darcy se acercó y trató de besarlo. Ella parecía desesperada, y algo en la mirada de Félix me dijo que empezaba a dudar. No sabía cómo había llegado a ese punto. ¿Qué pasó con la mujer fuerte y decidida que solía ser? ¿Cómo pude aceptar, durante tanto tiempo, ser la segunda opción de un hombre que juraba amarme? Félix estaba allí, frente a mí, con cara de duda total sobre qué hacer. Y yo estaba cansada de ser la tonta, cansada de ser la esposa que aguantaba todo en nombre del amor. Ya no me importaba lo que él pensara. No iba a esperar más a que él se decidiera entre mí y Darcy. Lo miraba, pero la ira me consumía. Quería gritar, quería echarle en cara todo. «Tienes 2 mujeres, Félix, y yo soy una de ellas». Pero no, eso no sería así. Ya no sería más la mujer que se sometía, que aceptaba ser humillada en su propia casa. La verdad era que él ya no me veía como la esposa que cuidaba todo, que daba lo mejor de sí. Ya no quería ser la esposa que pasaba por alto todo, viviendo con el dolor y aceptando las mentiras. «Annie», Félix dijo nuevamente tratando de acercarse a mí. Estaba nervioso, sin saber qué hacer con toda esa situación, y fue entonces cuando lo supe. Ya no me respetaba. Yo no era más que un fantasma en su vida. «No te acerques más», le dije, con mi voz tan fría como el hielo. Ya no quería más explicaciones de su parte. «Tienes 2 mujeres, Félix, y yo soy una de ellas. Eso es todo. ¿Qué más quieres de mí? ¿Que me humille más? ¿Que acepte esto así, sin más? No, ya basta». Sentí una ola de ira tan fuerte que casi no pude controlarme. ¿Cómo pude permitir que me tratara así, durante tanto tiempo? ¿Cómo pude mirar para otro lado mientras él estaba con Darcy, fingiendo que no pasaba nada?
Lo miré con desprecio. Un desprecio que él no sabía que existía en mí, pero ahí estaba, surgiendo como una tormenta a punto de destruirlo todo. Félix se quedó en silencio, mirándome, como si intentara entender. Vi en sus ojos una mezcla de culpa e incomprensión, pero la culpa ya no me convencería. Él tenía que entender que nuestra historia había terminado, y más importante, tenía que aprender una lección que nunca había sabido. Quien manipula, se manipula, y quien traiciona, algún día paga. Di algunos pasos atrás para mantener la distancia. Cada vez más quería salir de esa casa, no porque fuera débil, sino porque necesitaba hacer algo más. Ya no era la mujer que aceptaba mentiras, era hora de actuar, y tenía un plan. Sabía lo que a Félix le gustaba, sabía cómo reaccionaría. Lo que él no sabía era que yo estaba aprendiendo de él, y que la venganza, para mí, sería aún más dulce que cualquier amor que él pudiera darme. Pensaba que Darcy era su gran conquista, que ella era lo que él merecía, pero yo sabía algo que ella no sabía, y esa ventaja sería mía. Te voy a dejar, Félix, dije, pero algo dentro de mí no quería dar ese paso. No aún. Lo que quería no era simplemente irme. Quería destruir todo lo que él pensaba que había construido. Quería que supiera que no se juega con los sentimientos de una mujer sin pagar por ello. Félix se quedó en silencio. Quería entender, quería reaccionar, pero sabía que aún no había caído en cuenta. No sabía que ya había comenzado a jugar el juego, solo que ahora las reglas eran mías, y no tenía idea de lo que venía. Y yo, con la ira hirviendo dentro de mí, me sentía más viva que nunca. Ya no sería la esposa sumisa, sería la mujer que tomaría las riendas de su propia vida. Él me traicionó, pero quien estaba siendo engañado ahora era él. Finalmente, Félix parece entender que la situación se le está escapando de las manos, pero aún no comprende la verdadera profundidad de la venganza que estoy planeando. Cuando entré a la cocina esa mañana, Félix ya estaba allí, sentado a la mesa con un café a medias. Su mirada era sombría, perdida. Me vio entrar y negó con la cabeza, como si tratara de organizar sus pensamientos. Pero no pude dejar de notar que parecía vulnerable, y eso, de él, era nuevo. Annie, necesitamos hablar, comenzó, con la voz cargada de una mezcla de culpa y frustración. Lo miré con desdén. ¿Tenía idea de la humillación que estaba pasando? ¿Podía siquiera imaginar lo que era vivir con él, sabiendo que Darcy siempre estaba al acecho, pretendiendo ser parte de nuestra vida de alguna manera? ¿Hablar sobre qué, Félix?, pregunté cruzando los brazos. ¿Sobre cómo destruiste nuestro matrimonio? ¿Sobre cómo trajiste a una mujer desequilibrada a nuestro círculo de convivencia? No empieces. ¡Annie!, respondió él levantando la voz. Yo no destruí nada solo. Tú también tienes culpa. Siempre tan fría, siempre dejándome de lado. No quería que fuera así, pero tú me empujaste a esto. Sus palabras fueron agresivas, pero sus ojos delataban que sabía lo equivocado que estaba. Solté una risa sarcástica. ¿Entonces ahora la culpa es mía, Félix? ¿Porque no adiviné que estabas buscando algo más en otra mujer? Qué conveniente, ¿no? Mi voz era tan cortante como mi desprecio. ¿Y esa otra mujer, Félix, ni te das cuenta de que está completamente desequilibrada? Darcy está obsesionada contigo y tú te estás hundiendo junto con ella. Él pasó la mano por su cabello, nervioso, casi en pánico. Lo sé, maldita sea. Pero tú no entiendes. Ella es... Se detuvo, como si no supiera cómo completar la frase. No puedo deshacerme de ella. Darcy me amenaza, Annie. Me vigila, me persigue. Estoy en medio de una locura y no sé cómo salir. Dediqué un paso hacia él, mirándolo fijamente. No sabes cómo salir porque no quieres, Félix. Porque, en el fondo, te gusta el poder que crees que tienes sobre las dos. Pero déjame contarte un secreto. Tu jueguito se está acabando. Y vas a pagar muy caro. Antes de que pudiera responder, Darcy apareció en la puerta. Estaba con una sonrisa artificial, casi perturbadora. Era como si hubiera escuchado cada palabra de nuestra conversación y estuviera disfrutando del caos que causaba. Sostenía una bandeja con pasteles, como si fuera la anfitriona perfecta, pero el brillo en sus ojos era pura obsesión. «Buenos días», dijo ella con un tono exageradamente dulce. «Hice algo para ustedes». Pensé que un poco de dulzura podría ayudar en este clima tenso. Félix se levantó abruptamente derrapando la silla. «Darcy, basta. No tienes que estar aquí todo el tiempo», gritó él, con una mezcla de ira y desesperación. Ella dio un paso atrás, pero la sonrisa permaneció. «Oh, Félix, sabes que estoy aquí por ti, porque me necesitas. ¿O ya olvidaste lo que hago por ti?» Su voz tenía un tono amenazante, oculto tras la fachada de simpatía. No pude contenerme. «Darcy, eres una broma.
Mi voz salió firme, cargada de desprecio. ¿Qué crees que vas a ganar con esto? ¿Un hombre que ni siquiera sabe lo que quiere? ¿Que se está hundiendo en su propia cobardía? Buena suerte. Me miró con una expresión que me heló por dentro. Annie, querida, hablas como si ya hubieras perdido. Pero yo no. Félix está conmigo, lo quieras o no. Y, sinceramente, creo que está mejor así. ¿No lo crees? Félix explotó. Darcy, basta. Parecía cada vez más afectado. Tú no mandas en nada aquí. Esta casa todavía es mía y de Annie. Estás cruzando los límites, ¿entiendes eso? Pero Darcy no parecía alterada. Al contrario, parecía cada vez más satisfecha al ver a Félix perder el control. Y yo estaba al límite. Sabía que tenía que salir de esa situación, pero antes de eso necesitaba hacer algo definitivo. Subí a la habitación, dejando a los dos discutiendo en la cocina. Cerré la puerta y me senté en la cama, sintiendo la rabia y la humillación burbujear dentro de mí. Ya no podía vivir así. Ya no quería vivir así. Algo tenía que cambiar. Y pronto. Mientras estaba en la habitación, decidí dar el siguiente paso en mi plan. Tomé el teléfono y comencé a hacer llamadas. Darcy podía ser obsesiva y psicópata, pero yo iba a cambiar las reglas del juego. Cuando escuché gritos desde la cocina, supe que algo se había salido de control. Félix estaba gritando con Darcy, y escuché un sonido de algo rompiéndose. El caos había comenzado. Los gritos resonaban desde la cocina mientras yo permanecía en la habitación, con los ojos cerrados, tratando de digerir todo lo que había sucedido. Félix estaba perdiendo el control. Darcy estaba cada vez más audaz y yo estaba cansada de ser la víctima. Decidí que no podía seguir reaccionando al caos. Era hora de actuar. Tomé mi computadora portátil y comencé a buscar información sobre Darcy. No era difícil encontrar pistas. Un perfil social aquí, un comentario extraño allá. Darcy era exactamente como sospechaba. Alguien que hacía de la destrucción su especialidad. Descubrí que Darcy se había involucrado en otros casos con hombres casados. Tenía un patrón, una especie de manual del caos. Primero, se acercaba, fingiendo ser una persona confiable. Luego, ganaba el control emocional de la víctima, convirtiendo sus vidas en un verdadero infierno. Y siempre que sentía que estaba perdiendo, se las ingeniaba para sabotear completamente las relaciones, como si disfrutara ver todo desmoronarse. Una de las historias me llamó la atención. Darcy se había involucrado con un hombre llamado Mauricio, casado con una mujer llamada Julia. Julia había expuesto a Darcy en las redes sociales, pero antes de que pudiera recibir apoyo alguno, Darcy divulgó mensajes privados de la mujer, manipulando toda la narrativa a su favor. Julia y Mauricio se separaron poco tiempo después. Darcy, claro, desapareció, dejando a Mauricio devastado. No quiere a Félix, pensé. Quiere destruirme. Esto es un juego para ella. Mientras investigaba, escuché un ruido fuerte proveniente del pasillo. Corrí a ver qué era y encontré a Darcy saliendo de la oficina de Félix con una sonrisa extraña en su rostro. ¿Qué estás haciendo?, pregunté tratando de mantener la calma. Ella se detuvo, se dio vuelta lentamente y me lanzó esa mirada perturbadora. Solo resolviendo algunas cosas importantes. Después de todo, Félix confía en mí, a diferencia de ti. ¿Resolviendo qué?, insistí, cruzando los brazos. Documentos, contratos, ya sabes. Hizo una pausa. Luego continuó con un tono lleno de malicia. Deberías tener más cuidado con lo que dejas esparcido por ahí. Nunca se sabe quién puede usar eso en tu contra. Mi sangre se heló. Ella claramente insinuaba algo. ¿Pero qué? Corrí de vuelta a la oficina y comencé a registrar la mesa. Me di cuenta de que algunos papeles importantes habían desaparecido. Darcy no solo estaba jugando con las emociones de Félix, estaba tramando algo más grande. Más tarde, esa noche, Félix volvió al cuarto, luciendo exhausto. Sus ojos estaban hundidos, y evitaba mirarme. Estás perdiendo el control, Félix, y lo sabes, dije mirándolo fijamente. Él suspiró, sentándose en el borde de la cama. Darcy, es imposible. No puedo deshacerme de ella, Annie. He intentado, pero parece que cuanto más trato de alejarla, más cerca se acerca. Eso es porque dejaste que pasara. Quisiste acostarte con ella. Mi voz salió más alta de lo que esperaba. Félix, ella está destruyendo nuestra vida y tú lo permites. Ella no te quiere. Quiere destruirnos. Ya lo ha hecho antes con otras parejas. ¿Y sabes por qué? Porque eres débil. No hables así conmigo, gritó, levantándose de repente. Yo cometí un error. Sé que cometí un error. Pero tú también. ¿Yo qué, Félix?, interrumpí. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Ser buena esposa? ¿Confiar en ti? ¿Humillarme viviendo en esta casa con esta mujer psicópata al acecho? Él no respondió. Por primera vez, parecía no tener palabras. Y aunque aún sentía ira, también había algo nuevo.
la certeza de que él comenzaba a darse cuenta de lo mucho que había arruinado todo. Más tarde, fui a la habitación de Darcy. No sé qué me dio valor para hacer eso, pero golpeé la puerta. Ella la abrió, con esa sonrisa provocadora de siempre. ¿Qué pasa, Annie? ¿Viniste a pedir algo? Vine a advertirte. Mi voz era fría, firme. No pienses que vas a salir impune de esta situación. Ya descubrí de lo que eres capaz, Darcy. Sé todo sobre ti, sobre los hombres casados que destruiste, las vidas que arruinaste. No eres especial. Eres solo una persona enferma que disfruta jugando con el dolor de los demás. Su sonrisa vaciló por un segundo, pero rápidamente regresó, aún más irónica. Oh, querida, no sabía que eras tan buena detective. Pero dime, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Divulgarla? ¿Contárselo a Félix? ¿Crees que él te va a creer? No necesito que él me crea, repliqué, porque cuando yo actúe, no tendrás tiempo de defenderte. Salí de allí sin darle oportunidad de responder. Sabía que Darcy no iba a retroceder, pero también sabía que había encendido una llama de duda en ella. Y eso era solo el comienzo. La tensión en la casa era palpable. Félix apenas me miraba a los ojos. Darcy caminaba por los pasillos como si fuera la dueña del lugar. Y yo ya no aguantaba más vivir bajo esa sombra de caos. Cada paso de ella parecía un recordatorio de que no estaba a salvo. Después del enfrentamiento de la noche anterior, decidí que ya no podía esperar más. La única forma de liberarme era exponer todo. Comencé escribiendo un relato detallado sobre todo lo que Darcy había hecho. Cómo se infiltró en mi vida, manipuló a Félix y cómo tenía un historial de destrucción en otras relaciones. Recopilé pruebas, mensajes, registros de lo que descubrí en mis investigaciones y envié todo a las autoridades. Pero sabía que no podía detenerme ahí. Darcy tenía que ser expuesta públicamente. Grabé un video. Me senté en la sala con la cámara apuntando hacia mí y comencé. Hola, mi nombre es Annie y hoy quiero compartir algo muy personal. Siempre he sido una persona reservada, pero llegó el punto en que el silencio ya no es una opción. He estado casada por años con Félix y juntos construimos una vida. Sin embargo, en los últimos meses, una mujer llamada Darcy entró en nuestras vidas y transformó todo en un infierno. Mientras hablaba, la emoción desbordaba. Conté sobre el comportamiento obsesivo de Darcy, las cosas que hizo conmigo, en mi cara, cómo manipulaba a Félix y las amenazas veladas que hacía. No mencioné todo, pero lo suficiente como para que cualquiera entendiera la gravedad de la situación. Subí el video a mis redes sociales y me fui a dormir con la sensación de que, por primera vez, había hecho algo por mí misma. A la mañana siguiente, el caos ya había comenzado. La publicación se estaba viralizando. Comentarios, mensajes de apoyo e incluso relatos de otras víctimas de Darcy comenzaron a aparecer. Pero en medio de eso, había amenazas veladas y perfiles falsos defendiendo a Darcy, claramente creados por ella misma. Félix me confrontó en cuanto vio el video. ¿Te volviste loca, Annie?, gritó, sosteniendo el celular en la mano. ¿Por qué hiciste esto? Ahora todo el mundo lo sabe. Porque me cansé, Félix, respondí, firme. Me cansé de ser humillada, de ser perseguida dentro de mi propia casa. Tú permitiste que ella entrara aquí, pero ya no voy a permitir que me destruya. ¿No entiendes?, murmuró pasándose las manos por la cara. Esto va a terminar mal. En ese momento, Darcy bajó las escaleras con una sonrisa burlona en su rostro, sosteniendo una tableta. Me encantó tu video, Annie. Muy emotivo. Se acercó, aplaudiendo sarcásticamente. Pero olvidaste mencionar una cosa. También tengo pruebas contra ti. ¿Pruebas?, pregunté cruzando los brazos. ¿Qué pruebas, Darcy? Ella abrió la tableta y me mostró algo que me heló la sangre. Un montaje burdo de mensajes que parecían ser míos, diciendo cosas terribles sobre Félix e incluso sobre su familia. ¡Eso es falso!, grité, intentando agarrar la tableta, pero ella retrocedió con una sonrisa triunfante. ¿De verdad?, provocó. ¿Qué pensará de esto la autoridad, Lo peor era que sabía que Darcy era capaz de convencer a mucha gente con esas mentiras. Mi coraje comenzó a vacilar, pero pronto recibí una llamada inesperada. Era la policía. Querían hablar sobre mi relato y me pidieron que fuera a la comisaría. Mientras me preparaba para salir, Darcy se acercó y susurró en mi oído. Adelante, Annie. Pero recuerda, siempre estoy un paso adelante. Félix parecía perdido. Pero esta vez no traté de calmarlo. Sabía que también estaba siendo manipulado por Darcy, pero ya no iba a ser cómplice de su propio sufrimiento. En la comisaría, conté todo con detalles y entregué las pruebas que había reunido. Los policías me aseguraron que investigarían a Darcy, pero también me advirtieron que tuviera cuidado, porque personas como ella podían ser peligrosas. Cuando volví a casa,
encontré algo que me dejó aún más aterrada. Mi habitación había sido revuelta. Objetos rotos, cajones abiertos y en el espejo, escrito con lápiz labial rojo: "Te lo avisé". Me quedé paralizada. Darcy se estaba volviendo más agresiva y claramente quería intimidarme. No sabía hasta dónde podía llegar, pero una cosa era segura: no iba a retroceder. Mientras trataba de procesar la escena en mi habitación, mi celular sonó. Era una mujer que no conocía, pero su voz era urgente. "Annie, mi nombre es Julia. Vi tu video. Darcy también destruyó mi vida. Pero tienes que tener cuidado. Darcy es muy peligrosa. Pide ayuda. Estás corriendo mucho peligro". Los días siguientes al aviso de Julia fueron tensos. Después de esa llamada, me di cuenta de que la situación era aún más grave de lo que imaginaba. Darcy no era solo una mujer obsesionada. Tenía un patrón de comportamiento que ya había arruinado vidas antes. Y ahora, ella iba a pagar por todo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la planta baja. Mi corazón se disparó. Félix estaba en la sala, pero la tensión entre nosotros era tan grande que ni siquiera sabía si podía contar con él. Agarré mi celular y bajé las escaleras lentamente. Al llegar a la sala, vi a Darcy parada, con un cuchillo de cocina en la mano y los ojos llenos de furia. "¿Crees que te vas a librar de mí así, Annie?", dijo, apuntándome con el cuchillo. "Destruiste todo lo que construí". Félix intentó intervenir. "Darcy, por favor, para con eso". "Cállate, Félix. Eres tan culpable como ella", gritó Darcy, cada vez más inestable. Antes de que algo pudiera pasar, escuché sirenas afuera. La policía llegó acompañada de personas que nunca había visto antes, pero pronto me di cuenta de quiénes eran: los padres y un hermano de Darcy. "Suelta ese cuchillo ahora". "¡Darcy!", ordenó uno de los policías entrando rápidamente en la casa. Darcy vaciló, pero cuando vio a sus padres entrar, su mirada cambió. Su hermano se acercó despacio, mientras los policías mantenían la situación bajo control. "Darcy, se acabó. Por favor", le pidió, con la voz llena de frustración y tristeza. Ella empezó a temblar y finalmente dejó caer el cuchillo al suelo. Fue entonces cuando los policías la esposaron y la llevaron. Mientras tanto, sus padres, visiblemente afectados, se disculpaban. "Lo siento mucho por todo lo que mi hija hizo", dijo su madre. "No sabíamos que se había escapado de la internación. Ya había sido diagnosticada con problemas psiquiátricos graves, pero siempre lograba manipular a la gente para que creyeran que estaba bien". El padre de Darcy añadió: "Ella ya lo había hecho antes, pero nunca había llegado tan lejos. Estamos decepcionados y haremos todo lo posible para que vuelva al tratamiento". La policía confirmó que Darcy sería llevada a la comisaría para prestar declaración y luego sería trasladada nuevamente a la internación psiquiátrica con una orden judicial más estricta. Cuando la situación se calmó, me senté en la sala, exhausta, pero aliviada. Félix, por otro lado, parecía una mezcla de rabia y vergüenza. "Nunca debí haber dejado que esto sucediera", admitió, mirándome. "Annie, arruiné todo". "Sí, arruinaste", respondí, directa. "Pero ahora, quien necesita arreglar su vida soy yo". En la comisaría, los investigadores me informaron que Darcy tenía un largo historial de acoso, obsesión y manipulación, además de otros casos similares que involucraban a hombres casados. Pero esta vez, con la exposición y la intervención de las autoridades, sería mucho más difícil para ella escapar. Volví a casa esa noche con una mezcla de alivio e inquietud. Finalmente, Darcy estaba fuera de mi vida, pero el daño que causó dejó marcas profundas. Mientras guardaba mis cosas, recibí un último mensaje de un número desconocido, pero que sin duda era Darcy. "Puede que hayas ganado esta batalla, Annie, pero siempre encuentro una forma". El mensaje que recibí me puso en alerta. No pude dormir, y cada ruido que escuchaba me hacía contener la respiración. La idea de que Darcy aún pudiera alcanzarme, incluso estando bajo custodia, era aterradora. Pero cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, algo dentro de mí cambió. No iba a dejar que el miedo controlara mi vida. Por la mañana comencé a ordenar mis cosas. Después de tantas humillaciones y caos, era hora de empezar de nuevo, lejos de Félix, Darcy y todo el desorden que ellos habían traído a mi vida. Ya había alquilado un apartamento en un lugar discreto, con cámaras de seguridad y protección reforzada. Nadie sabía la dirección, ni siquiera Félix. Él trató de acercarse mientras llevaba mis maletas al coche. «Annie, no te vayas. Sé que cometí un error, pero podemos arreglar esto», imploró, visiblemente abatido. «Félix, lo que hiciste no tiene arreglo. Ya me culpé demasiado por todo, pero ahora es a ti a quien le toca cargar con ese peso», respondí, firme. «Tú destruiste nuestro matrimonio. Permitiste que Darcy invadiera mi vida. Y todo esto por puro egoísmo». Él bajó la cabeza, sin argumentos. Era evidente que el arrepentimiento finalmente lo había alcanzado, pero para mí,
ya era demasiado tarde. Las siguientes semanas fueron intensas. Los videos que publiqué en las redes sociales, contando todo lo que había pasado, se hicieron virales. La historia generó indignación y apoyo de muchas personas. Félix, por su parte, se convirtió en blanco de críticas y desprecio público. El hombre que antes parecía tan confiado ahora se escondía de la vergüenza y el juicio. Para mí, esa repercusión fue suficiente como venganza. No necesitaba nada más para saber que Félix se estaba hundiendo en su propio arrepentimiento. El proceso de divorcio comenzó poco después. No fue fácil revivir todo lo que sucedió durante las audiencias y las reuniones con abogados, pero cada firma en los documentos era un paso más hacia la libertad. En el nuevo apartamento, finalmente comencé a encontrar algo de paz. Claro, los traumas aún estaban allí, y sabía que tomaría tiempo sentirme completamente recuperada, pero el alivio de saber que Darcy estaba bajo control y que Félix ya no formaba parte de mi vida era liberador. Darcy pagaría por todo lo que hizo, y Félix viviría con el peso de sus elecciones. En cuanto a mí, estaba decidida a reconstruir mi vida, más fuerte, más cautelosa y sobre todo libre.